A ver, mucho se está hablando actualmente del Dolby Vision 2. Una tecnología de alto rango dinámico que promete mejoras enfocadas en distintos aspectos, como por ejemplo el detalle de aquellas escenas que tengan sombras y mucha oscuridad, también mejoras en el ajuste de la imagen según la luz ambiental y también mejoras aplicadas hacia el manejo del movimiento evitando el efecto telenovela o soap opera effect. Y tal vez te preguntarás, ¿será que mi televisor actual funcionará? La respuesta es no, a menos que tengas un televisor OLED de alta gama, aunque no se promete que vaya a funcionar en todos, o a menos de que tengas el nuevo RGB Mini LED de Hisense. Otra pregunta que tal vez te harás es, ¿debo esperar a que lancen esta nueva tecnología por allá en el 2026 antes de comprar mi nuevo Smart TV? La respuesta es todo depende qué tanta paciencia y dinero tengas, y también depende qué tanto te gusten los nombres bonitos y elegantes. Escucha, el paquete de mejoras es conocido como Content Intelligence. La mejora para las sombras tiene el nombre de Precision Black, el ajuste automático de luz ambiental Light Sense, y el nombre para la optimización del manejo del movimiento será Authentic Motion. Desde aquí te digo yo, no te preocupes, no te dejes descrestar o impresionar por esto. De hecho, actualmente te diría que ni siquiera te dejes impresionar por el Dolby Vision 1, o sea, el Dolby Vision actual de los televisores. Y yo sé que con esto muchos me dirán, pero Andy, ¿cómo es posible que puedas decir esto si Dolby Vision es lo mejor, te provee de una calidad gráfica impresionante? Pues bien, desde aquí te digo yo, de nuevo, no te dejes impresionar. HDR10 hace un trabajo muy bueno en el alto rango dinámico. En muchas ocasiones no tiene nada que envidiarle al Dolby Vision. De hecho, a algunas personas les molesta el contenido con Dolby Vision, porque de fábrica viene ajustada con una temperatura de color muy cálida y a veces, actualmente en muchos televisores, los cambios en cuanto a la cantidad de brillo en cada escena son muy molestos. Tal vez el Dolby Vision 2 mejore este aspecto, tal vez, pero como te digo, con HDR10 tendrás un resultado más que suficiente. Te lo digo yo, te lo dice Samsung, que no incluye en sus televisores Dolby Vision. Y probablemente tampoco incluirá el Dolby Vision 2, porque sería pagar más por algo que realmente no te va a ofrecer mucho. Y mucho cuidado, porque yo no soy fanático de Samsung ni estoy promoviendo la marca. De hecho, he criticado a muchos de sus televisores. Simplemente te lo pongo como ejemplo porque es una marca que vende mucho, tiene muy buenos resultados en cuanto a calidad gráfica y para eso no necesita del Dolby Vision. A ver, hasta la fecha han habido muchas tecnologías aplicadas a los televisores que han quedado atrás. Una de ellas, la capacidad para hacer 3D. Eso ya quedó en el pasado. Otra, los televisores con pantalla curva. Una total decepción. Otro tiene que ver, por ejemplo, con el HDMI 2.1, que antes era la gran cosa, que solo aquellos que fueran compatibles con los 120 Hz en 4K con alto rango dinámico podían decir que tenían HDMI 2.1. Después los televisores ya podían decir que eran compatibles con HDMI 2.1 simplemente por el hecho de tener compatibilidad con la tecnología de canal de retorno de audio mejorado con los 60 Hz en 4K y alto rango dinámico, es decir, ni siquiera tenían que ser compatibles con los 120 Hz en 4K. Tantas cosas que simplemente sacan como una supuesta novedad para vender más o para vender las cosas más costosas. El otro punto muy importante que a veces olvidan las personas es el contenido actual. ¿Realmente podrán aplicarle la tecnología Dolby Vision 2 con sus supuestas mejoras? ¿O el contenido futuro realmente podrán aplicarle esa supuesta nueva tecnología con optimizaciones o supuestas optimizaciones? No te preocupes si necesitas un televisor ya. Cómpralo sin miedo, vete por él. Más aún si es uno de gama de entrada que probablemente no tendrá Dolby Vision 2. O tal vez sí, la verdad no lo sé. Uno de gama alta, por ejemplo, no sé, un TCL C8K, por ejemplo, un Samsung QN90F o un Samsung QD-OLED S95F o por ejemplo un Hisense U8K, entre otras opciones, como por ejemplo un Sony Bravia 9, un Sony Bravia 8 Mark II. Si tienes el presupuesto, necesitas un televisor actual, hazlo, no te dejes descrestar, ni impresionar, ni preocupar por esta
supuesta nueva tecnología con supuestas mejoras que ya lo pronostico yo, no va a ser la gran cosa. Si ya considero que el Dolby Vision 1 no es la gran cosa, el Dolby Vision 2 no creo que tenga mejoras tan significativas y probablemente incremente más el precio de los televisores. Probablemente, la verdad, esperemos a ver qué pasa con eso. Es decir, y para que lo entiendas mejor, los resultados actuales con el Dolby Vision 1, por decirlo de alguna forma, y también con HDR10 en los televisores es muy bueno, y el resultado en general depende principalmente de las tecnologías de la pantalla que posea cada modelo. También obviamente del procesador, pero principalmente de las tecnologías, si es OLED y si es un LCD, depende del tipo de panel o configuración de píxeles, IPS, VA, ADS, también de la tecnología de color que sea aplicada y de la tecnología de retroiluminación, bien sea LED directa, LED Edge, Full Array convencional o Full Array con mini LEDs. Para el área gaming aplicará exactamente lo mismo. De hecho, con el Dolby Vision actual, muchos televisores tienen problemas en cuanto al manejo del movimiento. Probablemente con Dolby Vision 2 será igual o peor. Pero bueno, te pongo otro ejemplo. Cuando se lanzó el modo de imagen Filmmaker o Filmmaker Mode hace unos 3 o 4 años atrás, se vendió como si fuera la gran cosa, pero realmente no lo es. No se diferencia prácticamente del modo de imagen cine que ya existía, más allá de que las mejoras en cuanto al manejo del movimiento de fábrica no vienen activadas, porque a los cinéfilos no les gustan los artefactos y por ende no les gusta la mejoría digital en cuanto al manejo del movimiento. Y de hecho, no sé si te has percatado, pero actualmente el Dolby Vision 1, cuando se activa en tu televisor, los modos de imagen que te provee vienen ajustada a una máxima calidez en cuanto a temperatura de color, porque también intenta proveerte un resultado cinematográfico o más o menos cinematográfico. Y a veces muchas personas se dejan sorprender simplemente por eso, es decir, por ese cambio en la temperatura de color cuando el Dolby Vision se activa. Ya te digo yo, como lo he mencionado en este video y en muchos otros videos cuando reviso televisores y hago comparativas, el Dolby Vision no es la gran cosa, aunque muchas personas digan u opinen lo contrario. Pero como te digo, si te dejas descrestar por nombres bonitos, adelante, compra un televisor con Dolby Vision, o si quieres Dolby Vision 2, espérate hasta el 2026, que se supone para ese año será lanzada esa tecnología en algunos televisores, pero serán de gama alta, bien sea OLED o televisores LCD mini LED. Además, por supuesto, de los micro LED y RGB mini LED. Y también aprovecho para hablarte de otras cosas que las marcas nos quieren vender como novedad. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Bien sea Samsung, LG, Xiaomi, TCL, Sony, etc. Muchos simplemente ahora están cambiando o añadiendo a su repertorio de vocabulario la inteligencia artificial. Escalado de imagen realizado por inteligencia artificial. Búsqueda de voz realizado por inteligencia artificial. Cambio de luz ambiental realizado por inteligencia artificial. Todo ese tipo de cosas ya existían y se realizaban de la misma manera porque los televisores ya eran inteligentes. Simplemente que actualmente está el auge de la inteligencia artificial. Pero en los televisores, como te digo, realmente no es la gran cosa. No es más que otro nombre bonito u otro nombre popular. Pero bueno, no me odies por decir la verdad, el Dolby Vision no es la gran cosa y tampoco me odies por predecir otra verdad. El Dolby Vision 2 tampoco será la gran cosa, pero por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú, a ver si podemos tener un debate decente o más o menos decente. Muchas gracias por ver. Si este video te ha gustado, dale click al botón like, y si no te ha gustado, porque obviamente sé que a muchos no les gustará por lo que he dicho, también puedes darle clic al botón dislike y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.